seres terrestres, estamos otra vez con ustedes. Para esta ocasión les tenemos una oscura historia. Esto es La Cripta, Relatos Siniestros. El túnel del horror. ¿Te atreves a descender a un lugar donde la luz prácticamente no existe y los susurros te persiguen? Un túnel olvidado, pero habitado por algo más que oscuridad. Cuenta la leyenda que bajo la ciudad existe un túnel construido hace siglos, un pasaje prohibido, sellado por razones que el tiempo ha intentado borrar. Pero algunos recuerdan. Los ancianos susurran historias de sombras danzantes y gritos ahogados que emanan de la tierra. Historias de aquellos que se aventuraron y nunca regresaron. Un grupo de jóvenes, ávidos de emociones y escépticos ante las leyendas, decide explorar el túnel. Ignoran las advertencias, impulsados por la curiosidad y la arrogancia de la juventud. Equipados con linternas y cámaras, descienden a la boca oscura del túnel. El aire se vuelve denso, cargado de un olor a humedad y algo más, algo putrefacto. A medida que avanzan, la temperatura desciende drásticamente. Las linternas luchan por penetrar la oscuridad, revelando paredes cubiertas de musgo y extrañas formaciones rocosas. De repente, un sonido, un susurro gutural que parece provenir de las profundidades del túnel. El miedo comienza a apoderarse del grupo. Uno de los jóvenes, llamado Marcos, comienza a tener visiones, imágenes borrosas de figuras grotescas, seres deformes que se arrastran por las paredes. Intenta advertir a sus compañeros, pero su voz se quiebra por el terror. Nadie le cree, atribuyendo sus visiones al miedo y la sugestión. El túnel parece cobrar vida. Las sombras se mueven, jugando con sus mentes. Los susurros se intensifican, convirtiéndose en gritos desgarradores. La cordura del grupo comienza a desmoronarse. La paranoia se instala, sembrando la desconfianza y el miedo entre ellos. De repente, una figura emerge de la oscuridad. Una criatura alta y delgada, con ojos brillantes y garras afiladas. Su rostro es una máscara de horror, una pesadilla viviente. Otros seres emergen, rodeando al grupo. Son deformes, grotescos, producto de una pesadilla ancestral. El túnel es su hogar y los intrusos son su presa. Los jóvenes intentan defenderse, pero sus linternas y cámaras son inútiles contra estas criaturas. El pánico los paraliza, convirtiéndolos en víctimas fáciles. Uno a uno, caen ante las garras y los dientes de los seres del abismo. Sus gritos de terror resuenan en el túnel, mezclándose con los susurros de las sombras. Solo uno logra escapar, arrastrándose fuera del túnel, traumatizado y enloquecido. Intenta contar su historia, pero nadie le cree. Lo tachan de loco, víctima de su propia imaginación. Pero él sabe la verdad. Sabe que el túnel sigue ahí, esperando a su próxima víctima. Sabe que los seres del abismo siguen acechando en la oscuridad, alimentándose del miedo y la desesperación. El túnel vuelve a quedar en silencio. Las sombras danzan, celebrando su victoria. Los susurros se desvanecen, dejando solo el eco del terror. La leyenda persiste, un recordatorio constante de los peligros que acechan bajo la ciudad. Un recordatorio de que algunos lugares deben permanecer olvidados.
Sientes la curiosidad carcomiéndote. Te atreves a desafiar la leyenda y buscar la verdad en el túnel de los seres del abismo. Te aconsejo que no lo hagas solo. Busca compañía, pero ten cuidado en quien confías. La oscuridad puede corromper incluso a los corazones más puros y finalmente te quedes completamente solo. O quizás no tan solo. Los seres del abismo estarán observando a quienes intenten entrar en el túnel, su hogar. Seres terrestres, hasta la próxima oscura historia. Esto fue La Cripta, Relatos Siniestros. Muchas gracias. Seres terrestres, para hoy tenemos una historia inquietante. Esto es La Cripta, Relatos Siniestros. Atormentado por el reflejo, Daniel vivía una rutina solitaria y silenciosa. Desde la muerte de Laura, su novia, 5 años atrás, el tiempo parecía haberse congelado. Fotos desgastadas adornaban sus estantes, recordatorios persistentes de una felicidad que alguna vez tuvo y que ahora estaba perdida para siempre. Cada noche, él soñaba con sus recuerdos, su voz, la expresión de sus ojos, su aroma que aún parecía habitar en su mente. Pero esos recuerdos dolían, y Daniel no podía liberarse de la culpa que lo perseguía desde su partida. Un día, el destino le presentó a alguien nuevo, Cristina. En un café pequeño y discreto, sus caminos se cruzaron. Cristina era alegre, llena de vida y curiosa, el contraste perfecto a la opresión del mundo de Daniel. Aunque al principio dudó, la calidez de Cristina empezó a derretir las barreras que había construido en su corazón. Meses después, Daniel ya se había acostumbrado a salir con Cristina. Momentos compartidos bajo el sol y charlas nocturnas llenas de complicidad comenzaron a devolverle un aire de normalidad, algo que parecía imposible poco tiempo atrás. Cristina tenía una risa genuina que iluminaba las sombras del oscuro vacío emocional que Daniel había cargado por años. Sin embargo, mientras su relación florecía, Daniel se dio cuenta de que junio estaba cerca. Empezaron las punzadas de ansiedad. El cumpleaños de Laura seguía siendo una fecha que lo aplastaba. Determinado a no arruinar esta nueva oportunidad, decidió que mantendría su dolor en secreto, enterrado donde nadie pudiera verlo, ni siquiera Cristina. El momento que lo cambió todo ocurrió una cálida tarde de verano. Daniel y Cristina paseaban por el parque cuando, después de una charla ligera, él decidió sorprenderla con un beso. Sin embargo, justo al acercar su rostro al de ella, algo detuvo a Daniel en seco. En el reflejo de los ojos de Cristina, vio el rostro de Laura. Su respiración se cortó. Retrocedió rápidamente, inventando una excusa apresurada. «Me duele la cabeza, eso es todo». Cristina, algo desconcertada, lo dejó pasar y le ofreció regresar a casa. Pero el pensamiento se había arraigado en su mente. «No puede ser», se repetía una y otra vez. «Solo fue mi imaginación». En los días que siguieron, los reflejos comenzaron a repetirse. Cada vez que Daniel intentaba conectar con Cristina de manera íntima, Laura aparecía. Su rostro ahora no solo presente, sino más vívido, más tangible. Sus ojos en el reflejo no eran serenos como él los recordaba. Ahora parecían pender entre el reproche y el dolor, como si estuvieran acusándolo por atreverse a seguir adelante. Daniel intentó ignorarlo, convencido de que era algo pasajero. Quizás era el estrés, pensó, o los recuerdos que el cumpleaños de Laura había reactivado. Pero los reflejos no se detenían. La próxima vez que intentó besarla, los ojos de Laura lo taladraron desde el reflejo. Daniel volvió a retroceder abruptamente. Sus manos temblaban. «¿Estás bien?», preguntó Cristina, preocupada. «Solo el dolor de cabeza otra vez», mintió. Pero él sabía que no había dolor de cabeza. Había algo mucho más oscuro enterrado en su mente, o quizás no solo ahí.
El rostro de Laura comenzó a invadir otros aspectos de su vida. Cristina, al darse cuenta de su creciente distancia, intentaba comunicarse con él, pero el muro entre ambos parecía hacerse más alto. Durante la noche, Laura empezó a aparecer en sus sueños, no como un recuerdo feliz ni como un consuelo, sino como una presencia inquietante, acechante. Su voz, quebrada y distante, murmuraba frases que Daniel no lograba comprender. En un intento desesperado por recuperar algo de normalidad, Daniel buscó distracción en sus rutinas, pero donde quiera que mirara, encontraba la sombra de Laura. En los espejos, en los charcos, incluso en los cristales de ventanas al pasar por la ciudad. Ahora sus reflejos no solo lo seguían, sino que parecían observarlo con intención. Daniel comenzó a cuestionarse su propia cordura. Era culpa lo que lo estaba quebrando. Su mente le estaba jugando una broma cruel. Se convenció de que mantener a Cristina cerca solo empeoraría las cosas, así que empezó a evitarla deliberadamente. Reclamó tranquilidad, aislamiento, pero dentro de él algo crecía. Las visiones de Laura parecían volverse más persistentes, más tangibles con cada día que pasaba. Una noche, mientras estaba solo en su apartamento, creyó escuchar una voz. Laura. Al principio fue apenas un susurro, como si el viento la pronunciara, pero luego, clara como si estuviera junto a él, su voz rompió el silencio. ¿Por qué me abandonaste? Daniel se estremeció. Miró a su alrededor, pero nadie estaba allí. ¿Estaba cruzando los límites de la realidad? ¿O había algo más que no entendía? Un día, después de días de evasivas, Cristina insistió en hablar con Daniel. «No puedo seguir así. Necesito saber qué te está pasando», le pidió. Daniel titubeó, queriendo contarle todo pero temeroso de sonar como un loco. Entonces, mientras la veía a los ojos, ocurrió de nuevo, pero esta vez, el reflejo de Laura en los ojos de Cristina hizo algo nuevo. Sonrió, una sonrisa lenta, desconcertante, que envió escalofríos por toda su espalda. Sintió un torrente de emociones, miedo, rabia y una necesidad inequívoca de respuestas. ¿Cómo podía explicarse todo esto? ¿Era Cristina solo una víctima o estaba conectada de alguna manera con Laura? Una idea inquietante empezó a plantarse en su mente. ¿Quién era realmente Cristina? Decidido a desentrañar la verdad, Daniel planeó enfrentarse a sus temores la noche del cumpleaños de Laura. Junio llegó, y con él, el cumpleaños que Daniel había temido todo este tiempo. Inseguro de sus propios pensamientos, decidió invitar a Cristina a su apartamento, esperando obtener finalmente respuestas. Ella aceptó, aunque preocupada por su creciente distancia. Esa noche, bajo una luz tenue, Daniel la encaró. «Hay algo que debo entender, algo que no me deja paz», dijo, tratando de mantener la compostura. Cristina, confundida, intentó calmarlo, pero nuevamente la vio. El rostro de Laura, presente y lúgubre, transformándose en algo más ominoso en los ojos de Cristina. Desesperado gritó: «Laura, deja de perseguirme, déjame seguir adelante». Pero el reflejo no desapareció, y la habitación pareció llenarse con una tensión inexplicable. Cristina, alarmada por la intensidad de Daniel, apenas podía reaccionar. Entonces ocurrió algo inesperado. El reflejo habló, pero esta vez no eran ojos de Laura ni los de Cristina los que mostraban la verdad, sino el propio Daniel. En un giro escalofriante, la voz del reflejo reveló fragmentos que ataron todos los cabos sueltos. Un impacto emocional profundo, un incidente olvidado. Algo insoportable que Daniel había reprimido durante esos 5 años. El rostro de Cristina se tornó inexpresivo, y Daniel entendió que el problema no estaba fuera de él. Laura no lo perseguía desde más allá. Todo estaba dentro de su mente, su culpa, su trauma sin resolver. Por último, mientras las luces parpadeaban, un eco resonó en la habitación. «Nunca se trató de olvidarme, Daniel. Siempre se trató de recordar lo que hiciste». Y entonces, el rostro en el reflejo desapareció. Daniel está sentado en la oscuridad, envuelto en una calma perturbadora. Cristina ya no está allí. ¿Alguna vez estuvo ahí? ¿Realmente existió? Todo se oscurece y Daniel se sumerge en una profunda soledad.
Daniel es víctima de sus remordimientos y su imaginación. ¿Podemos confiar en nuestra propia mente? Quizás esa sea la mayor inquietud de todas. Seres terrestres, hasta el próximo oscuro relato. Esto fue La Cripta, Relatos Siniestros. Muchas gracias. Seres terrestres, volvemos con una gélida historia. Esto es La Cripta, Relatos Siniestros. El japonés de la nieve. ¿Alguna vez has sentido que la nieve te observa, que el silencio esconde algo más que frío? En esta historia, el invierno no trae paz, sino un terror helado que te calará hasta los huesos. Imagina una pequeña aldea en las montañas de Hokkaido, Japón. La nieve cae sin cesar, cubriendo cada casa con un manto blanco y opresivo. El silencio es casi absoluto, roto solo por el viento gélido. En una cabaña de madera vive Yukiko, una niña de 7 años. Sus ojos grandes y oscuros reflejan una tristeza profunda, un vacío que la nieve parece querer llenar. Yukiko vive con sus abuelos, Taro y Hana. Son su familia, su refugio en este invierno perpetuo. Pero incluso su amor no puede borrar la sombra que se cierne sobre ellos. Hace un año, los padres de Yukiko desaparecieron en una tormenta de nieve. Nunca fueron encontrados, dejando a Yukiko con un dolor que el tiempo no parece curar. La vida en la aldea es tranquila, casi monótona. Los días pasan lentos, marcados por la nieve y el silencio. Yukiko juega con sus muñecas, intentando llenar el vacío con su imaginación. Taro y Hana se dedican a las tareas del hogar, preparando la cena y cuidando de Yukiko. Intentan mantener la normalidad, pero la sombra de la tragedia siempre está presente. Pero la paz es solo una fachada. Por las noches, la casa se llena de ruidos extraños, sonidos que hielan la sangre y despiertan el miedo más profundo. El techo cruje bajo el peso de la nieve, pero hay algo más. Susurros indistinguibles parecen venir de las paredes, como si la casa estuviera viva. Pasos que se acercan y se alejan, como si alguien o algo rondara la cabaña. Sonidos que no deberían estar ahí, que rompen la quietud de la noche. Taro y Hana intentan tranquilizar a Yukiko. Le dicen que son los espíritus del bosque jugando, que no debe tener miedo. Pero Yukiko siente un escalofrío que le recorre la columna vertebral. Una noche, los ruidos son más fuertes que nunca. El techo cruje con violencia, los susurros se convierten en gemidos y los pasos resuenan con fuerza. El terror se intensifica. Taro decide salir a investigar. A pesar de la insistencia de Hana, se abriga y sale a la noche nevada, linterna en mano. Yukiko se queda con su abuela, escuchando el silencio que sigue a la partida de Taro. Minutos después, un grito desgarrador rompe el silencio. Un grito que hiela la sangre, un grito que viene del abuelo de Yukiko. Hana, sin pensar, pide a Yukiko que se mantenga resguardada en la casa, mientras ella sale a buscar a su marido. Pasan los minutos que parecen horas. Hana no regresa. Se comienza a escuchar ruidos nuevamente. Yukiko se levanta de un salto, el corazón latiendo con fuerza. El miedo la paraliza, pero la necesidad de saber qué ha pasado la impulsa a moverse. Yukiko está sola en la cabaña, aterrorizada. El silencio es ahora más opresivo que nunca, roto solo por el viento que aúlla afuera. Los ruidos se intensifican.
Golpes fuertes en la puerta, arañazos en las paredes. Algo está intentando entrar, algo maligno. Yukiko se acurruca en un rincón, cubriéndose los oídos con las manos. Intenta bloquear el terror, pero es inútil. El miedo la consume por dentro. De repente, la puerta se abre de golpe. La madera se astilla y cede ante una fuerza brutal. Una sombra oscura se desliza dentro de la cabaña. Una figura grotesca se revela en la penumbra. Ojos rojos que brillan con maldad, dientes afilados como cuchillas. Un monstruo salido de las peores pesadillas. Yukiko abre los ojos con horror. Ve al monstruo acercándose, sus garras frías rozando su piel. El terror la paraliza, impidiéndole moverse. Un grito se ahoga en su garganta, perdido en el silencio de la noche. El monstruo se abalanza sobre ella, listo para atacar. Yukiko cierra los ojos con fuerza, esperando lo peor. Siente el aliento helado del monstruo en su rostro, sus garras a punto de desgarrarla. Pero el monstruo no la toca. En lugar de dolor, siente un golpe seco en la cabeza. Un golpe que la aturde y la desorienta. Todo se vuelve negro. La oscuridad la envuelve, silenciando el terror y el dolor. La nieve sigue cayendo, cubriendo la aldea con su manto blanco y silencioso. ¿Qué le ha pasado a Yukiko? ¿Qué era ese monstruo? El invierno guarda sus secretos. Quizás los monstruos de mitología japonesa atraviesan la fantasía y se convierten en realidad. La tormenta ha traído nuevamente la visita del japonés. Alguna vez se llevó a los padres de Yukiko, y en esta ocasión se llevó a los abuelos y a la pequeña e inocente Yukiko. Volveremos a ver al japonés de la nieve hasta una nueva tormenta. Esto fue La Cripta, Relatos Siniestros. Muchas gracias.